probablemente en el personaje principal de la guerrilla en el Bierzo, un hombre que atraviesa todas las fases de la guerrilla, se escapa al monte, se va a Asturias, vuelve de Asturias, se va a Portugal, vuelve con los asturianos de Portugal, fundan la guerrilla aquí, precisamente en Ferradillo, y una vez que cae la Federación de Guerrillas, él permanece aquí hasta el año 1951, siendo consciente seguramente de que de aquí no podía salir, no quería abandonar su tierra, esperando el momento que tuviese el fatal desenlace, como así tuvo. Esto es Ferradillo. Esta foto apareció, no sé si nadie sabrá, en una publicación que se hizo hace unos años. Ferradillo habitado, claro. Yo calculo que más o menos por los años 50. Y esta es la famosa foto del Congreso de Ferradillo. Esta foto se hizo el 24 de abril de 1948. Esta es la foto oficial que siempre se ha publicado, donde los que acuden a esa reunión desde muchos lugares, desde lugares además lejanos para venir, para desplazarse como se desplazaban ellos, evidentemente caminando. Hay personas aquí de la provincia de Orense, hay personas de Asturias, hay personas prácticamente rayando con Zamora, también otras de la zona este de la provincia de León, y aquí se reúnen y aquí deciden poner en marcha esta organización, elaborar unos estatutos, acabar también con las acciones indiscriminadas y las acciones incontroladas que estaban teniendo lugar, que es cierto que estaban teniendo lugar. Y esta es una foto más distendida y no tan conocida, donde aparecen ya en otra posición 8 hombres, algunos de los cuales de los más significados de la guerrilla en la provincia de León. La fotografía se hizo en el mismo lugar, el fotógrafo era el mismo, evidentemente, pero sí que es verdad que probablemente los que habéis leído un poco de este tema seguramente nunca la habíais visto, porque gracias a la investigación en archivos militares pudimos encontrar material fotográfico que tiene un valor importante. Otra de los datos significativos del municipio de Priaranza del Bierzo, pues es esta casa de Santalla. En esta casa de Santalla, en 1942, después de la creación de la Federación de Guerrillas de León y Galicia, el matrimonio formado por Pedro el Cubano, llamado Pedro el Cubano y Angustias, estas dos personas se ponen a disposición de la guerrilla. En la parte de abajo que veis había un salón de baile, y en ese salón de baile, con el ruido de los días que había baile, que había movimiento de gente, en la parte de arriba de la casa, con una multicopista proporcionada por un enlace del que os hablaré luego, se empezó a publicar el primer periódico, que luego tuvo continuación en otros lugares de España, pero que el primer ejemplar nació precisamente aquí, en este municipio, en el pueblo de Santalla. Ese es el Guerrillero. Ese es un ejemplar original también que pudimos conseguir, que es una verdadera joya. Es un papel que no os lo podéis imaginar, no sé cómo harían para conseguir el papel, y el sello está hecho con una patata, el tampón, y escrito a máquina y luego con la multicopista. La verdad es que es un documento que tiene muchísimo valor. Este es el número 1 precisamente de aquella publicación del Guerrillero. Este es el enlace del que os hablaba. Alexander Easton, el inglés, que no era inglés, era escocés, pero que vino al Bierzo a trabajar, era ingeniero de caminos, canales y puertos, vino a trabajar en algunas líneas de ferrocarril, y era un personaje curioso. Imaginaos Carracedo del Monasterio en los años 30, una persona que llega ahí, que compra una finca, que se hace una casa. Esta es la casa, que seguramente habéis pasado por delante de ella 1000 veces. Antes ponía Carpintería Gerardo, un cartel ahí. Esta es la casa que se hace el inglés en Carracedo del Monasterio, San Martín de Carracedo más bien. Y en esta casa lo que hace es aprovechar su cargo de agregado del Consulado de Inglaterra en Vigo para establecer dentro de la casa una especie de hospital. Todavía está la instalación dentro de la casa, con bombillas en las habitaciones, con unos pulsadores
y con una especie de cuadro en la cocina en el cual, al tocar arriba, se sabía en qué habitación se estaba reclamando la atención, como si fuese un hospital hoy en día, ¿no? A esa casa asistía el médico de Cacabelos y era como un lugar seguro porque la Guardia Civil no podía entrar dentro sin un permiso especial. Era como si fuese una parte del consulado de Inglaterra en San Martín de Carracedo. Él fue el hombre que le proporcionó a la guerrilla la multicopista con la cual empezaron a publicar los ejemplares del guerrillero. Y no solamente ese papel, por así decirlo, esas publicaciones del guerrillero tuvieron importancia dentro de Chile. Si uno echa un vistazo a prensa, como, bueno, antes de nada, os digo, estos son documentos sellados y firmados por la Federación de Guerrillas, órdenes expresas de cómo se tenía que actuar, de dónde se tenía que actuar, de los estatutos que se tenían que cumplir, que no valían pues una serie de acciones indiscriminadas que habían tenido lugar hasta ese momento. O sea, era una organización realmente reglada. Y os decía que, por ejemplo, esta portada es curiosa. Este es un periódico de Estados Unidos, titulado España Libre, y ni más ni menos que el titular dice: guerrilleros del Bierzo tirotean a Franco. O sea, la repercusión que estaba teniendo lo que estaba sucediendo en el Bierzo, no solamente, pues era la información totalmente secuestrada en España, pues eran presentados como si fuesen, pues poco menos que bandoleros, no, poco menos no, eran denominados como bandoleros, pero sí fuera de España estaba teniendo la repercusión que efectivamente, la información que efectivamente se acercaba más a la realidad. Este periódico, por ejemplo, España Popular, es un periódico que se editaba en México por la colonia de intelectuales exiliados en México, y en este cuadrito pone: desde los montes Galaico-Astures. Bueno, pues aquí se desplaza un corresponsal de este periódico. O sea, uno se hace a la idea de lo que tuvo que hacer aquel corresponsal para entrar en contacto, para llegar aquí, para ir andando al lugar donde clandestinamente había un campamento de la guerrilla, y se pone a hablar con ellos. Y esa crónica, no puedo ampliarlo más, pero además no tiene muy buena resolución, pero esa crónica que pone en el medio: desde los montes Galaico-Astures, dice, pues eso, quiénes son, dónde están, cómo se organizan, por qué están ahí. O sea, le da un aspecto totalmente político del que desde el régimen se les negaba, ¿no? de todo lo que estaba sucediendo aquí. Con lo cual, cuando decimos que en Priaranza nació en el año 2000 algo importante, sí que es verdad que hoy quería destacar también que en el año 1942 también empezó algo importante aquí, y ojalá que, pues trayéndolo al presente, ojalá también que este que hoy empieza aquí, este curso cultural, que tenga la continuidad que se merece, que desde luego la asistencia también, porque es muy gratificante pues ver esta sala así, este lugar tan emblemático para nosotros, con un lugar tan cercano como la entrada de Priaranza, donde estuvimos trabajando y donde vivimos tantas cosas en tan poco tiempo, viendo aquí gente además que, de los cuales solo tengo palabras de agradecimiento para ellos, y desde luego pues contad conmigo para lo que hagáis, no solamente para estar aquí de este lado de la mesa, sino también para estar ahí de ese lado, y para tratar de que las personas que tuvieron también el protagonismo como nosotros, aunque sí es verdad que a nosotros nos ha tocado llevar la voz por muchos lugares de España y por muchos lugares del mundo, porque nos ha tocado también viajar mucho para hablar de esta historia que tuvo lugar y tuvo su nacimiento aquí en Priaranza. Sí que es verdad que hay personas que también tienen muchísimo que contar a nivel científico, a nivel humano, a nivel histórico, de lo que nació en Priaranza. Al principio pues éramos nosotros solamente, pero ahora es un movimiento que se extiende por todo el país, que ojalá que tenga continuidad, que desde luego no está teniendo ayudas, y a mí 16 años después me dicen que habíamos vuelto otra vez al principio, pues no me lo hubiera creído. La verdad es que España es el segundo país con más desaparecidos del mundo, después de Camboya, y no tomamos conciencia de lo que eso supone, de ir por el mundo
y de que cuando las personas saben que uno viene de España, que viene de un país bueno, pues, avanzado del primer mundo y se encuentra con, bueno, pues, con estos datos, la verdad es que bueno, algunos no se lo pueden creer y no me extraña, ¿no? Estamos en un lugar, en Friaranza, donde si salimos aquí yo os puedo enseñar todavía pues, 3 o 4 lugares donde todavía hay personas enterradas, donde han tenido que ser nietos, han tenido que ser conocidos y han tenido que ser personas que no son familiares, pero que han puesto su granito de arena también para sacar esto adelante. Y es cierto que cuando dicen que hay personas que tienen más sentido de Estado que el propio Estado, no se equivocan, ¿no? Y en este caso yo creo que lo que nació aquí es una muestra, desde luego, evidente de que esa afirmación es verdad. Así que, bueno, nada más. Muchísimas gracias a todos. A mí me gustaría de verdad que hablásemos un poco, que me preguntaseis lo que quisieseis, que contaseis vosotros lo que quisieseis, de verdad, y hacer esto un poquito, bueno, pues más participativo. Gracias a todos. Si no tenéis alguna pregunta o bueno, pues nada, desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Sí, mira, yo quería, estamos hablando, quería decir alguna cosilla. Primero, pues no es ningún cumplido. Yo quiero destacar cómo se portó el pueblo de Friaranza y Bellíbar en esos días. O sea, tardamos en encontrar la fosa, se tardó, no sé, un par de días, es que tuvimos ese problema, y todo el pueblo se volcó de una manera increíble, todo el mundo, o sea, tanto Bellíbar como Friaranza, gente que llegaba allí, que opinaba que es aquí, que es allí, o sea, eso fue algo que quiero destacar, que bueno, tú lo viviste como yo, y a mí me impresionó, fue una de las cosas que me impresionó. Y otra cosa que también me impresionó bastante, que también lo viste como yo, fue después de todo esto, que pensamos que iba a ser una cosa de aquí, que iba a ser una cosa que, bueno, lo que dijiste más o menos, que empezamos a recibir llamadas, está por ahí Javier, que es el secretario, empezamos a recibir llamadas de todas las partes de España, incluso de fuera de España. Pero un montón de llamadas increíbles, o sea, la gente, o sea, toda esa gente que estaba esperando el poder levantar las cosas, vieron que había un ayuntamiento que lo había hecho y unas personas que lo habían hecho, no solo ayuntamientos, unas personas, y todo el mundo buscó el número de Friaranza y llamaban para ver cómo tenían que hacerlo. Que por cierto, Javier me pasaba las llamadas a mí y yo se las pasaba a Sara. Y me recuerdo con emoción alguna gente que no pudo hablar. Sí, alguna gente no pudo hablar. Cogían el teléfono de una llamada de Rusia, me recuerdo que creo que después conocimos a aquel hombre. Cuando me puse yo al teléfono le dije, Ayuntamiento de Friaranza, que yo era el alcalde, no pudo hablar, tuvo que colgar porque no podía hablar de la moción, sí. Y eso me impresionó y todavía me impresiona. Sí, no, la verdad es que, bueno, no sé, es muy emocionante volver a recordar todo aquello porque sí es verdad que estábamos ante algo que estaba sucediendo y que no nos estábamos dando cuenta al principio de lo que se suele decir, de lo que estábamos haciendo, de la que estábamos hablando. Y sí es verdad que ha habido momentos de miles de llamadas. Sí. O sea, ha sido una cosa, años de nuestra vida, pero vamos, completamente volcados con este tema. Es verdad que es una pena muchas veces que seguramente pasa con todas las cosas, ¿no? Lo que nace de una manera luego se acaba convirtiendo en otra cosa distinta, ¿no? Pero sí es verdad, por eso a mí me gusta recordar cómo empezó aquello aquí en Friaranza y me gusta recordar cómo fueron aquellos primeros años porque, bueno, luego la verdad es que hay cosas que no son tan bonitas de recordar, pero bueno, creo que hicimos lo que teníamos que hacer, que pusimos la semilla por ahí en otros lugares de España que precisamente estos días además están trabajando en Valladolid, en Extremadura, en Andalucía, estuvieron buscando a Lorca hace poco otra vez. O sea, es algo que sí que es verdad que empezó aquí, que empezamos a hacer el ruido ese aquí y que seguramente si no hubiésemos empezado aquí, no sé si se hubiese empezado en algún lado, porque yo siempre cuento, y muy breve,
que esto ya tuvo un antecedente. O sea, en España, cuando se murió Franco, en 1977 entró en vigor la Ley de Amnistía, y la Ley de Amnistía, siempre que se habla de ella, fijaos, en la televisión, cuando se habla de la Ley de Amnistía aparece un avión bajando de la escalerilla Rafael Alberti, la Pasionaria, tal. O sea, fue una operación como que les amnistiaban, o sea, como que los malos que venían de fuera se bajaban del avión en Madrid y les dejábamos entrar en España, que realmente no fue así. O sea, la Ley de Amnistía fue la que hizo que Senén, que Sinforiano, que cientos y cientos de asesinos, o sea, de gente que había matado a 100 personas, del abuelo de algún concejal de Ponferrada, por ejemplo, o sea, personas que habían sido verdaderos asesinos, se muriesen tranquilamente en la cama. Eso fue la Ley de Amnistía. Eso fue la Ley de Amnistía. Y además es que si se lee, es eso la Ley de Amnistía, realmente. En el papel dice una cosa, a nivel de lo que nos han enseñado a los habitantes de este país, dice otra. O sea, parece que es, pues eso, que el malo de fuera, el de cuernos y rabo, le dejamos que vuelva a España. En el año 77, cuando entró en vigor, precisamente, ¿qué es lo que pasó? Que hubo una reacción popular de decir, ¿pero cómo? O sea, que hemos estado esperando todos estos años y que no vamos a poder sacar a nuestros muertos. Y lo que pasó fue que en La Rioja, que en Soria, que en Navarra, además hay varios libros escritos sobre eso, se abrieron un montón de fosas, pero se abrieron como nosotros íbamos a abrir esta, o sea, con una retroexcavadora, sin ningún tipo de control arqueológico, simbólicamente sacaban lo que podían, compraban 3 o 4 ataúdes, los llenaban hasta arriba de huesos. Hay imágenes en internet de eso. Pues eso sucedió en varias provincias de España. Tuvo un inicio, la Ley de Amnistía, y ¿sabéis qué final tuvo? El 23 de febrero del 81. Ese día, además, se puede comprobar perfectamente. El 23 de febrero del 81, cuando Tejero entró en el Congreso de los Diputados y dijo quieto todo el mundo, evidentemente no se lo decía solo a los diputados que estaban allí, se lo decía a todo el mundo. O sea, a todo el mundo. No se volvió a abrir ni una fosa en España. O sea, os lo garantizo, no hay documentación, no hay nada a partir del 23 de febrero. Y otra cosa más, seguramente alguno de vosotros ha conocido algún caso similar. También en los años del 77 al 81, el gobierno de Suárez y posteriormente el de Felipe González sacó una ley para que las viudas de los asesinados, viudas y viudos y familiares en general de las personas que habían sido asesinadas en el 36 pudiesen cobrar una paga, una especie de indemnización. Para eso, muchos tuvieron que ir a registrarles al registro civil, porque no estaban registrados. Si ahora vais al libro de defunciones de Priaranza, os aseguro que a partir de 1977, si buscáis una a una las hojas de las partidas de defunción, hay algunos asesinados en el 36, que como no estaban inscritos, les fueron a inscribir en aquellos años para poder cobrar esa paga. Desde el 23 de febrero del 81 en adelante no hay ni un inscrito, por lo menos en el Bierzo. Nosotros hicimos un trabajo de todos los registros civiles, tú lo sabes además que tuvimos que venir aquí, no hay ni uno. O sea, en los años 77, 81, pero por decenas. O sea, hay ayuntamientos como el de Toreno, donde en un libro de repente hay 10 partidas de defunción seguidas, en el medio del año 78, haciendo referencia al asesinado tal, el 36, 36, 36, porque iban los familiares allí para tener ese documento y poder reclamar luego, ¿no? Pues a partir del 23 de febrero se acabó, o sea, tuvo un inicio y tuvo un final. Y ahí es donde nosotros cogimos el relevo. Además es que fue prácticamente una generación, 20 años, desde el año 81 hasta el año 2000 pasaron 19 años. O sea, la generación anterior a la nuestra todavía estaba asustada y ya no era la generación de la guerra, era la generación de la transición, ¿no? Pues esa generación de la transición también tuvo miedo, o sea, cuando fue el 23 de febrero. Sí, es una cosa que además puede ser una reflexión mía, aquí, pero también está completamente documentada, o sea, no me lo estoy inventando, está escrito con datos y con una serie de circunstancias que no cabe más que pensar así, ¿no? Sí. Yo, una duda. Has hecho mención a la Universidad de Granada, ¿no?
No deja de ser sorprendente, ¿no?, que hay aquí al sur de España, ¿no?, me lo ha apuntado mi hijo, que hay aquí al sur de España para que una universidad se interese. ¿Se fue allí por algún contacto personal, una casualidad, o es que... ¿Cuál es el motivo? Claro, es que, a ver, hoy en día, 16 años después, hay universidades que sí han mirado para acá, o sea, que han dicho, oye, el Departamento de Historia de la Universidad de León, por ejemplo, bueno, pues vamos a organizar lo que sea y vamos a tener en cuenta pues esto que se está haciendo. Pero claro, en el año 2000 no, o sea, en el año 2000 Instituto de Medicina Legal realmente lo hay en todas las provincias, porque si hoy, no sé, hay una muerte violenta en Ponferrada, pues ese cuerpo se va al juzgado y ahí hay un Instituto de Medicina Legal, hay unos forenses, etcétera, etcétera. Pero claro, como el tema de las exhumaciones judicialmente jamás tuvo ninguna repercusión, porque nosotros siempre que, no en Priaranza, era la primera, pero a partir de Priaranza, prácticamente todas las exhumaciones, aquí hay gente que lo puede decir, nos íbamos al cuartel de la Guardia Civil. Llegábamos allí, ¿qué quieren? Han aparecido unos restos humanos ahí. Bueno, tú dices eso hoy aquí, vamos a salir el Guardia Civil corriendo como a todas las unidades y a ver dónde aparecieron los restos. Lo primero que nos preguntaban, ¿pero a dónde? ¿Y cómo? ¿Pero con ropa? No, son unos huesos. Ah, bueno, o sea, así, sin ningún interés, pero nosotros la denuncia la poníamos. Con lo cual, al no tener la denuncia, no tener ningún recorrido, los juzgados tampoco tenían ninguna actuación sobre este tema. ¿Por qué Granada en aquel momento? Pues porque José Antonio Lorente, que es una persona, yo creo que le habéis visto seguramente en algún programa de televisión, no sé si en 4, bueno, en algún programa de estos suele tener él participación ahí. Y contactamos con él, la verdad, pues por medio de Francisco Echeverría, que vino aquí de la mano de Julio Vidal. O sea, fue algo más bien llevado por el contacto. Pero sí que es verdad que si le hubiésemos pedido ayuda de aquella a cualquier otro departamento de medicina de una universidad, no sé si la hubiéramos tenido. A partir de aquella sí tuvimos colaboración. Hay que decir también que Francisco Echevarría es el forense que descubrió que los huesos que había en la finca de las Quemadillas, que eran de niños, fue el que le dio el cuerpo al caso de Ruth y José, que le habían dicho los niños que fueron asesinados por los animales. José Bretón. Pues él fue el que le dio la vuelta al caso, porque una forense que decía que eran de animales, y él fue el que dijo que eran de... Sí, no, y Lasa y Zavala, Francisco Echeverría antes, bueno, los tres grandes casos de Echeverría, el segundo fue Priaranza, el primero había sido Lasa y Zavala, los dos etarras estos que bueno, pues los... Presuntos etarras. Bueno, pues eso, Lasa y Zavala, en los cuerpos de Lasa y Zavala fue él el que los identificó, que por cierto, vamos, en aquellos tiempos ha sido un hombre que siempre ha sido una persona muy valiente, vamos, porque yo creo que él tampoco tiene ninguna, no sé, yo que he estado con él muchísimas veces, no le mueve un tema político concreto. Yo, si te tuviera que decir, Francisco Echeverría, qué afinidad política tiene, no tengo ni idea, pero él es un profesional y cuando le ha tocado hacer eso, la verdad que es un tipo brillante. Y ahora cuando has hablado de la Guardia Civil, si me permitís una anécdota un poco para distendernos un poco. Entre los muchos que llamaron, me llamó alguien que también tenía un desaparecido, me deja el número de teléfono, yo se lo paso a Santi. Santi llama y en el cuartel de la Guardia Civil, ¿no? El cuartel de la Guardia Civil de Villablino, ¿verdad? Decía, ¿has gastado una broma aquí? ¿Qué has hecho? Digo, no, que me han dejado usted el número de teléfono. Pues era un Guardia Civil que tenía desaparecido, ¿sabes? ¿De los 13 de la fosa de Priaranza están todos identificados? No. Mira, además mira qué curioso. Entre los 13 había un banco. Un banco, o sea, que es una... Imagínate, o sea, ¿cómo no vas a identificar a un banco? Nada más que des ese dato, cualquier familiar, o sea, sabría perfectamente quién era el banco. O sea, tampoco es una circunstancia que se repita mucho, pues no lo pudimos identificar, pero no sabemos ni el nombre, no sabemos quién es.
¿Cuántos hay, a día de hoy? ¿Cuántos hay De identificados? mira, nombres de los 13 tenemos 12. Tenemos el que sacaron también y tenemos el que escapó. O sea, de los 13 no, entonces de los 15. Nos falta el nombre del manco y después de los cuerpos, como no hubo datos para contrastarlo, ¿sabes? Porque el ADN, para comparar el ADN tienes que tener las muestras de los huesos que están en la fosa, pero también para contrastarlo la muestra del familiar que lo reclama, ¿no? Entonces en algunos casos no se daban las circunstancias porque tenían que ser por vía materna, o sea, es un tema complicado. No vale el ADN de cualquiera, vamos. Quiero decir, probablemente para identificar a una hermana tuya, por ejemplo, tendría que ser un hijo o una hija de otra hermana y no el tuyo, ¿sabes? O sea, es una cosa que, bueno, por eso digo que esto tiene que continuar y aquí tienen que venir científicos a explicar cómo lo hacen. Yo, vamos, lo poco que nos podemos, con los datos que nos hemos podido ir quedando, ¿no? Porque teníamos que buscar precisamente esa rama familiar. Entonces en muchos casos fue difícil. Pero luego también en otros casos, ¿qué hacíamos? Pues nos íbamos a la documentación militar, pues de las personas que se tallaron. Por ejemplo, si eran mayores de 21 años ya se habían tallado, aunque luego no hubieran hecho la mili. Pero tallar nos tallamos todos. O sea, yo, por ejemplo, no hice la mili, pero sí que me tallé. Entonces hay una ficha donde dice mide tanto, tiene estas condiciones, pues eso, físicas y tal. Pues con eso también los forenses han establecido, si cogen 13 cuerpos y dicen, mira, de estos 13 cuerpos hay mayores de 50 años son 3, entre 40 y no sé cuántos son 2, y menores de 25 tantos. Luego se va midiendo los cuerpos, porque hay unas tablas para medir el fémur, hay unas tablas que con la medida del fémur te pueden dar más o menos la medida de una persona, y con esa cartilla militar o ese tallaje militar también puedes llegar a algunas conclusiones. Pero claro, eso cuando tienes los nombres de todos. Cuando tienes los nombres de todos lo puedes hacer, cuando no tienes los nombres de todos pues ya te desajusta todo. Pero vamos, se han identificado muchos cuerpos sin hacer las pruebas de ADN, y eso se puede decir, vamos, sin ningún problema. Hemos ido yo recuerdo por ejemplo en Balboa, una fosa que abrimos en Balboa, donde había cuatro vecinos de Corullón, que 2 de ellos eran hermanos, y nosotros a los forenses no les dimos ningún dato, porque además no querían que les diéramos datos. Primero querían hacer el estudio y luego ya con los datos, para no contaminarse de los datos, y ellos fueron los que nos dijeron, aquí hay 2 hermanos, y después de estos 2 hermanos, este es el mayor y este es el más joven, y de las otras 2 personas, este es bastante mayor y este es un chico joven. Claro, veían los datos de los 4 y era clavado. Tú estuviste allí en aquella de Balboa, o sea, era clavado. Que puedes hacer el ADN, sí. Que no tienes medios para hacerlo, también. Que les tienes que identificar de una forma, bueno, pues con un informe evidentemente firmado por Francisco Echeverría, pero no siempre se utilizó el ADN para identificar a los cuerpos. Yo quisiera públicamente resaltar y hacer un agradecimiento con mi comentario pues al valor, al tesón y al compromiso de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, de la cual pues no solamente están los fundadores y todos los colaboradores, pero tenemos el privilegio de contar hoy aquí con uno de los fundadores, con Santiago Macías, al que me une una extraordinaria relación personal, afectiva y de compromiso también por determinadas cuestiones que tienen que ver con la democracia y con la libertad. Y quiero reconocer públicamente esa labor, voy aquí con mi comentario, y decir que no solamente se inició en el Bierzo, lo cual tiene que estar este territorio orgulloso, esta labor, sino que es, como él antes ha comentado, la primera prospección de carácter científico que ha intentado que no fuera un montón de huesos, sino que tuviera una identificación personal. Para eso ha tenido que contar con la complicidad de los familiares, en muchos casos con situaciones muy dolorosas y muy difíciles para que eso ocurriera. Por lo tanto, esa capacidad científica de conocer los restos y personalizarlos ha tenido que destapar verdaderos dramas humanos y personales para que eso pudiera ser posible,
Y yo me sigo preguntando cómo un país del primer mundo, un país abierto al campo de la democracia y de la libertad como es España, puede tener más de 100.000 personas desaparecidas en estos momentos con una ley de la memoria histórica que no se cumple. Aún estaba escuchando estos días que el Pleno del Ayuntamiento de Zamora y el Pleno del Ayuntamiento de Palencia van a derogar determinadas nominaciones de unas medallas de oro de la ciudad al Generalísimo, lo cual me parece que en pleno siglo XXI seguir estando en el ranking como el segundo país del mundo y el primer país de Europa con más número de desaparecidos, a mí me parece indignante, no sé cómo expresarlo, y que realmente haya tenido que ser la labor altruista de una asociación y de personas vinculadas a eso por una cuestión de intentar devolver la dignidad a cientos de personas, a miles de personas, la que lo haga